Muy buenos días, queridos televidentes. Bienvenidos a nuestra celebración dominical de la Eucaristía. Le damos un saludo muy especial a los que nos ven aquí en nuestro país de Colombia y fuera de él. Damos un saludo muy especial a las personas que se encuentran en sus hogares y que hoy por algún motivo no han podido participar en la celebración parroquial. Este es un espacio pensado para ustedes y qué bueno utilizar estos medios para que la palabra de Dios llegue a cada uno de sus hogares, a cada una de sus necesidades y llegue con una voz de aliento, de esperanza. Tal vez los que nos estén escuchando y viendo en este momento pasan un momento difícil, pues esta es la oportunidad para que la palabra de Dios nos fortalezca y nos llene de esperanza. Nos encontramos ya en el 13º domingo del tiempo ordinario. Es la oportunidad para también hacer un pare y mirar cómo va nuestro crecimiento espiritual durante este año que el Señor nos concede, porque el tiempo va avanzando, va pasando, y es bueno que nosotros hagamos un pare, nos detengamos y miremos si realmente hemos crecido en ese amor a Dios, en ese amor hacia los demás, en ese amor hacia nosotros mismos, y desde el pensamiento del Papa Francisco a ese amor hacia el entorno, hacia la creación. Pienso que son 4 elementos que debemos tener muy presentes en nuestro camino espiritual. Y hoy la palabra de Dios y concretamente el Evangelio nos va a hablar de 2 elementos concretos. Uno, el rechazo que Jesús vive por parte de los samaritanos. Jesús va camino a Jerusalén. Bien sabemos que los judíos y los samaritanos no se podían ver, eran personas que se odiaban. Y Jesús pasa por una ciudad samaritana, va camino a Jerusalén y no es acogido bien por ellos. Aquí valdría la pena preguntarnos cómo estamos nosotros acogiendo a los demás, a nuestros hermanos, empezando por nuestros mismos familiares. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de ser abiertos a acogerlos, tener esa apertura y esa capacidad para poder escucharlos y verlos como son, como hermanos? Y el segundo momento del Evangelio es el seguimiento radical que Jesús pide. Un seguimiento que se hace en libertad. Eh, Jesús pide seguirlo a Él, no imitarlo. Aquí viene una gran diferencia entre la imitación y el seguimiento. Existió o existe en la iglesia un librito muy pequeño, famoso, dicen que después de la Biblia es el libro más editado, que se llama La imitación de Cristo, de Kemplis. Pues es un documento que teológicamente ya ha sido superado, porque ¿cuál es la diferencia entre imitar y seguir? Con ejemplos muy sencillos. Imitar es calcar. Voy a dar un ejemplo. En el tiempo de Jesús no existía Transmilenio, el transporte público. Entonces, por lo tanto, como Jesús no montó en Transmilenio, pues yo no voy a montar en Transmilenio. Eso es imitar. O en el tiempo de Jesús no existían los antibióticos. Me dio una laringitis, pues yo no voy a tomar antibiótico porque Jesús no toma antibiótico. Eso es imitar. Pero aquí nos hablan de seguimiento. El seguimiento consiste en pensar, actuar y amar como Cristo pensó, actuó y amó, pero en el hoy concreto. Así que, queridos hermanos y hermanas, los invito a que vivamos esta celebración eucarística desde esas 2 ópticas. Cómo estamos acogiendo a nuestro hermano, a nuestra hermana y también cómo estamos en cuanto al seguimiento de Cristo. Vivamos con gran alegría y júbilo esta celebración eucarística. Preside nuestra Eucaristía en el día de hoy el Padre Luis Fernando Múnera de la Compañía de Jesús. El Padre Múnera es licenciado en Filosofía, doctor en Filosofía Política y actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. El padre Múnera se ha caracterizado por un trabajo académico interesante, es la relación entre la religión y la política, un tema muy actual y sobre todo cuando se habla mucho de la libertad religiosa. Los invito a que dispongamos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente para la celebración de esta Eucaristía. Eucaristía a la cual hemos sido convocados por Jesús mismo y Eucaristía que nos une con tantos hermanos dispersos por todo el mundo.
para avanzar, y en la noche oscura guíame. Ponme con tu Hijo, Señora del camino, Señora del camino, muéstrame la vía. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Los invito en este día a que nos preparemos para la celebración de la Eucaristía, esta Eucaristía que se extiende más allá de esta capilla, con los que nos acompañan desde la televisión, por quienes oramos y con quienes nos unimos en oración. Sintámonos en la presencia del Señor. Venimos a escuchar su palabra, pero sobre todo venimos a compartir su vida. Y puestos delante de la presencia del Señor, reconocemos también con humildad de corazón que somos frágiles, que somos pecadores, que necesitamos esa mirada misericordiosa del Señor que sana y purifique nuestro corazón. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Por el pecado del mundo, Padre, ten piedad. Por tanta desigualdad en la repartición del pan y por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad. Ante el dolor de quien sufre sin amor, techo ni hogar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días el Señor dijo a Elías: unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Prado Bailén. Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con 12 yuntas en fila, él con la última. Elías pasó a su lado y le echó encima el manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. Elías le dijo: ve y vuelve, ¿quién te lo impide? Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Hizo fuego con aperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente. Luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendiciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la libertad, no una libertad para que se aproveche la carne. Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor, porque toda la ley se concentra en esta frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero atención, que si os mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis por destruiros mutuamente. Yo os digo, andad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. En cambio, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya.
Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar, que acogemos como palabra y buena noticia de Dios para nosotros, tiene dos partes: el rechazo de los samaritanos y el llamado a seguir al Señor con libertad. Jesús va camino a Jerusalén. Se acerca el momento definitivo del encuentro con el Padre. Se prepara para vivir su pasión y su muerte. Los samaritanos rechazan este grupo de caminantes. Existía un odio ancestral entre judíos y samaritanos. Habían aprendido a odiarse. Los judíos los trataban como si fuesen paganos, ya que descendían de unos extranjeros que se habían asentado allí hace más de 700 años. Hermanos que se odian. Además, Jesús iba para Jerusalén y el templo de Jerusalén rivalizaba con su templo, que quedaba en el monte Garizim. Estos prejuicios y odios aprendidos cierran a la hospitalidad. Los samaritanos son incapaces de acoger a sus vecinos, hombres y mujeres buenos y sencillos como ellos, porque los ven como enemigos y cierran su corazón. Quizá podemos preguntarnos hoy nosotros por nuestra propia capacidad de acogida y hospitalidad frente a los otros que tocan a nuestra puerta y a nuestro corazón, los pobres, los migrantes, los enfermos. Nosotros también hemos aprendido miedos y prejuicios, pero el Evangelio, mostrándonos que el mismo Jesús fue rechazado, nos invita a ir más allá, a ver en el otro a un hermano y a abrir el corazón. No nos olvidemos del buen samaritano. Los discípulos, a quienes les falta mucho crecer en el espíritu, siguen apegados a la idea de que Jesús es un Mesías poderoso que vendría a liberar a Jerusalén.
ellos no terminan de conocer a Jesús, el servidor humilde de Dios, y se sienten con el derecho y la autoridad de hacer llover fuego sobre aquellos que no los reciben. Jesús los regaña. El reino de Dios no se construye con violencia. El segundo mensaje del Evangelio es el llamado a seguir al Señor con libertad. El llamado es radical. No hay lugar para los propios beneficios, ni siquiera un sitio para recostar la cabeza. Incluso hay que ir más allá de lo más natural, enterrar los muertos, despedirse de la familia. Esa radicalidad está puesta allí para mostrar la fuerza del llamado de Jesús, con ejemplos que nos chocan, que nos mueven el alma. No se puede mirar atrás. Finalmente, la pregunta honda es acerca de dónde tenemos puesto el corazón. ¿Cuáles son los grandes deseos que nos mueven? Jesús y el mensaje del reino de Dios orientan de alguna manera nuestra vida, nuestras decisiones. San Pablo dice que el llamado de Jesús es un llamado a ser libres. Nuestra vocación es ser libres. ¿Pero qué significa ser libres? La libertad nos lleva a muchos malentendidos. Pablo nos está hablando de una libertad desde el Espíritu que conduce al amor. Háganse servidores unos de otros por amor. La esclavitud, en cambio, conduce a la violencia. Esclavos de la carne que se devoran unos a otros. Ser libres es una tarea. En nuestra vida, ¿cuáles son los apegos, las relaciones, los temores que no nos dejan ser libres? Se trata entonces de dejar a un lado todo aquello que nos impide amar y entregar la vida, nuestra imagen, nuestras riquezas, nuestro prestigio, nuestras distracciones, para poder, ligero el equipaje, caminar hacia una vida nueva y plena. Es un combate espiritual que toca la cotidianidad de nuestra vida concreta. A ser libres solo se aprende renunciando, desapegándose. Algunos de los que nos ven esta mañana son ancianos o enfermos. La vejez y la enfermedad son escuelas de libertad. La vida nos lleva a entregar la fortaleza. Para algunos, la capacidad de valerse por sí mismos, la vista limpia, el oído agudo. Poco a poco vamos entregando nuestra vida al Señor y así, pobres en nosotros mismos, nos disponemos a acoger su amor y su gracia. Pidamos hoy al Señor que nos regale un corazón generoso y compasivo con todos y una gran libertad en el corazón para seguirlo a Él, el servidor pobre y humilde de Dios. No miremos atrás y pongámonos en camino. Los invito a que digamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Nació bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ya que estamos dispuestos a seguir a Jesús por el camino del Evangelio, le encomendamos a Él todos los sufrimientos y preocupaciones de nuestros hermanos. Digamos juntos:
renueva nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor. Renueva nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor. Por el Papa Francisco, para que ungido y guiado por el Espíritu Santo, sea libre y fiel a su misión profética en el mundo, oremos. Renueva nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor. Por los gobiernos, para que conscientes de su misión se pongan al servicio del progreso de los pueblos, oremos. renueva nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor. Por los que se sienten condenados por sus pecados, para que encuentren en nosotros actitudes de fraternidad, acogida y misericordia, y puedan reconstruir sus vidas, oremos. Renueva nuestro corazón Y nuestro espíritu, Señor. Por nosotros, para que con la fuerza del Espíritu Santo seamos fieles a la llamada de Jesús, oremos. Renueva nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor. En un momento de silencio, traigamos al corazón nuestras propias intenciones, las intenciones de los que se confían a nuestra oración, y oremos unos por otros. Acogiendo la oración de todos, digamos: renueva nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor. Renueva nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor. Padre misericordioso, atiende generosamente las necesidades de tu pueblo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas, que con amor llevamos a tu altar, para al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos ahora recibirte a ti. Este pan proviene de la tierra, pronto santificado será. Su carne salvación es la comida verdadera. Quien no come de él no vivirá en él. En él. Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que obras con poder en tus sacramentos, concédenos que nuestro servicio sea digno de estos dones sagrados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los seres humanos. Tú nos invitas a escuchar tu palabra que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias por medio de Jesús, tu Hijo amado, y unimos nuestras voces a las de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo,
Santo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que, unidos al Papa Francisco y a nuestro obispo Rubén, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encontremos en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo. Oramos por nuestros difuntos. Y de todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Oramos por la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos en este cáliz, sean para nosotros signo de vida eterna. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, líbranos por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas nuestras culpas y de todo mal. Concédenos cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que nos apartemos de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tomaremos el pan celestial e invocaremos el nombre del Señor. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. 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 Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamore
Llévame al desierto, háblale a mi corazón. Pronuncia mi nombre, Señor. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón. Pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío. Quiero escuchar cuáles son tus caminos. Quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Háblame, amado mío. Quiero escuchar cuáles son tus caminos. Quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Oremos. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión, nos dé tu vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Buen fin de día para todos. Gracias, Padre. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Un gran valor que no podemos perder es el agradecimiento. Por eso los invito a que agradezcamos a Dios la Eucaristía que hemos vivido. Decía que Él mismo nos ha invitado y ahora hay que agradecerle esa invitación. Hemos disfrutado de su palabra, nos hemos alimentado de ella. Es una palabra que nos compromete a cosas muy concretas de acoger al otro hermano y de tener un seguimiento radical de la persona de Jesús. De igual manera, quisiera extenderles la invitación para que nos sigan acompañando en este momento con una reflexión que nos ayuda también a crecer como verdaderos cristianos, como personas que nos identificamos y que nos colocamos la camiseta del seguimiento radical de Cristo. Quédese con nosotros y disfruten pues de esta reflexión. En la homilía se dice que el Evangelio de hoy pone en evidencia dos situaciones: el rechazo de los samaritanos y el llamado a seguir a Jesús con libertad.
En esta reflexión quiero centrarme en la primera situación, la controversia o el odio mutuo que existía entre judíos y samaritanos en la época de Jesús. Me parece que el Evangelio, en este mutuo rechazo de judíos y samaritanos, pone en evidencia una actitud humana tremendamente dañina para la construcción de la comunidad. Se trata del desprecio de unos por otros por las razones que sean. En el caso de los judíos y los samaritanos, la razón de este desprecio mutuo estaba alimentado por asuntos religiosos. Esta situación que nos trae el Evangelio es relevante si se tiene en cuenta que el desprecio entre unos y otros es una constante que ha estado presente y sigue estando presente al interior de la comunidad humana. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué alimenta esta actitud tan deplorable en la vida de la comunidad? Parece ser que la raíz del problema está por lo menos en 3 factores. El miedo a lo distinto, a lo desconocido. El miedo paraliza la reflexión y la primera reacción es acabar con lo que representa una amenaza. El segundo factor es el deseo exacerbado de imponerse unos sobre otros. Este deseo lo vemos en todas las capas sociales. El tercer factor tiene que ver con el religiocentrismo, que es una especie de etnocentrismo y consiste en pensar que yo soy mejor que el otro y que mi religión es la verdadera y por lo tanto se la tengo que imponer a los demás. El problema de esta situación que hemos planteado en la primera parte de la reflexión, el desprecio de unos por otros, no es un asunto del pasado, no es una época de allá de hace 2000 años entre judíos y samaritanos. Este problema se sigue presentando en la actualidad, lo tenemos presente en nuestra vida cotidiana, lo tenemos presente en el deporte, lo tenemos presente en las ideologías políticas, en nuestro caso los típicos liberalismos y conservadurismos, las derechas y las izquierdas que pululan en nuestro país, las ideologías religiosas, es otro de escenario donde se puede ver claramente, los clasismos presentes en la vida cotidiana de las universidades, de los colegios. El bullying, por ejemplo, está alimentado por este tipo de cosas, por este tipo de pensarse que una clase social es mejor que la otra. Tenemos los racismos, ¿sí? Los machismos exacerbados que tanta violencia generan en nuestro país. Bueno, ante este problema que lo tenemos en la vida cotidiana de nuestro país, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, la pregunta es ¿qué pide Jesús? Entonces Jesús va a pedir que rompamos ese tipo de esquemas, o sea, en nuestras actitudes, con nuestras acciones, rompamos este tipo de actitud y que seamos capaces de crear puentes. ¿Sí? Ante el miedo a lo distinto, a lo desconocido, Jesús asume una actitud de entrar en contacto con ello y lo redime. Es el caso, por ejemplo, en el encuentro que él tiene con la samaritana. Jesús es judío y pues en este caso entra en contacto con esta mujer y en lugar de rechazarla, en lugar de evadirla, Jesús le pide de beber. Es decir, es una forma de decirnos de cómo en la vida cotidiana, con nuestras actitudes y nuestras acciones, nosotros podemos romper este tipo de esquemas. Ante el deseo de imponerse de unos sobre otros, Jesús deja claro que se puede construir relaciones no de imposición de unos sobre otros, esas relaciones piramidales, sino asumir relaciones horizontales. Es decir, el esquema que nos deja a la posteridad es un esquema circular, donde nadie está por encima de los otros, ¿sí? Y la relación que se asume entre los individuos, las relaciones interpersonales, es una relación de servicio, donde el más fuerte asume una posición de servicio frente al más débil. Ante los religiocentrismos y los etnocentrismos, Jesús nos deja claro que nadie es mejor que nadie y ningún credo es mejor que el otro. Yo creo que esta es la invitación que Jesús nos hace a nosotros a romper esos esquemas en nuestra vida cotidiana, en los 9 metros cuadrados donde nos movemos nosotros todos los días, en nuestra familia, en la universidad, en el colegio, en la calle, en el bus, en Transmilenio,
¿sí? Es allí donde nosotros podemos romper esos esquemas, así como Él lo hizo con la mujer samaritana tomando agua en un pozo. Según la lógica del mundo, amar a los enemigos es una locura. Pero es precisamente la locura de la cruz lo que debe guiar el comportamiento de cada cristiano. Porque si queremos vivir como hijos, tenemos que ser misericordiosos como el Padre y no dejarnos guiar por la lógica de Satanás, el gran acusador que busca siempre hacer el mal al otro. Un tema que se repite muchas veces en el Evangelio, en muchos pasajes en los que el Señor nos dice cómo debería ser la vida de un discípulo, la vida de un cristiano. Nos da señales para avanzar en el camino. Sucede, por ejemplo, en el discurso de las bienaventuranzas, del cual, dijo el Papa, surge algo revolucionario, porque parece la lógica de lo opuesto. Es la lógica de lo contrario con respecto al espíritu del mundo. En esa ocasión, el Señor nos enseña cómo debe ser un cristiano. Y en el capítulo 25 de Mateo, donde se habla de las obras de misericordia, el Señor nos enseña lo que una persona debe hacer para ser cristiano. Se describe un estilo frente al cual, como subrayó Francisco, decimos, ser cristiano no es fácil. No, pero nos hace felices. Es el camino de la felicidad, de la paz interior. También la liturgia del día se basó en un pasaje evangélico, Lucas 6, 27, 38, dedicado a este tema. Este es un pasaje en el que el Señor entra en detalles y nos ofrece 4 para vivir la vida cristiana. Las palabras de Jesús son claras. A vosotros que escucháis os digo, amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que os odian. Bendecid a los que os maldicen. Rezad por los que os tratan mal. Son, dijo el pontífice, 4 mandamientos, frente a los cuales el hombre normalmente se queda perplejo. ¿Cómo puedo amar a quien me hace daño? No vengarse, pero al menos defenderse. La respuesta es, ama a tus enemigos. A lo que se podría rebatir, agregó el Papa. ¿Pero no podemos odiarlos? Tengo derecho a odiarlos, porque ellos me odian y yo debo odiarlos. Y la respuesta siempre es clara. No, amad a los enemigos, a los que quieren destruiros, amad. Haced el bien a los que os odian. Hay un contraste entre lo que parece ser normal. Si sé que una persona me odia, les diré a todos los amigos, este me odia, este quiere destruirme. Entro en el cotilleo. Y lo que se le pide al cristiano, no, haz el bien. Si sabes que alguien te odia y está en necesidad, tiene alguna necesidad o atraviesa una situación difícil, haz el bien. La tercera indicación de Jesús es bendecid a los que os maldicen. Aquí entramos, señaló el Papa, en la lógica de la respuesta. Uno te dice una maldición y tú respondes con una más fuerte. El otro eleva el nivel de la maldición y el odio crece y termina en la guerra. Es la lógica de los insultos. Insultándose se acaba en guerra. En cambio, el Señor dice, no, detente, bendice, te maldijo, tú bendícelo. Luego está lo más difícil, lo que viene ahora. Rezad por quienes os tratan mal. En este sentido, Francisco preguntó, ¿cuánto tiempo de oración dedico a pedirle al Señor por las personas que me molestan o incluso me tratan mal? Es bueno hacer un examen de conciencia. Todo esto es el estilo cristiano. Esta es la forma de vida cristiana. Uno podría preguntar, pero si no hago estas 4 cosas, amar a los enemigos, hacer el bien a los que me odian, bendecir a los que me maldicen y rezar por los que me tratan mal, ¿no soy cristiano? También en este caso la respuesta es clara. Sí, eres cristiano porque has recibido el bautismo, pero no vives como un cristiano, vives como un pagano, con el espíritu de la mundanalidad. Y agregó, estas no son figuras poéticas, esto es lo que el Señor quiere que hagamos, así, directo. Estas son indicaciones concretas, porque es muy fácil reunirse para hablar sobre los enemigos
o aquellos que son de una parte diferente, o incluso aquellos que no cuentan con nuestra simpatía. En cambio, la lógica cristiana es lo contrario. Y no hay excepciones. Pero, Padre, ¿es esto algo que siempre se debe seguir? Sí. Pero esto es una locura. Sí, Pablo claramente dice esto: la locura de la cruz. Si tú como cristiano no estás apasionado por esta locura de la cruz, no has entendido lo que significa ser cristiano. La síntesis de este razonamiento es ofrecida por la Escritura misma, donde el Señor, como en resumen, explica la razón de ciertas indicaciones. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. El propósito de todo, explicó Francisco, es por lo tanto llegar a comportarse como hijos, hijos de nuestro Padre, que siempre hace el bien, que es misericordioso. Esta es la palabra clave. Al leer, escuchar estas cosas que dice Jesús, podemos hacernos la pregunta: ¿soy misericordioso? Podemos entrar en el misterio de la misericordia y preguntarnos: ¿ha usado el Señor misericordia conmigo? ¿Escuché la misericordia del Señor? Si soy misericordioso, soy hijo del Padre. Y como a veces se dice de un niño: ¿pero cómo se parece al Padre? Igualmente, solo los misericordiosos se parecen a Dios Padre, porque este es el estilo del Padre.